La conferencia de esta tarde tiene por título Cuidadito. Y esta es una conferencia que busca ser no solamente importante, sino sobre todo determinante en el desarrollo de su vida cristiana. Así que diga después de mí, cuidadito. Cuidadito. ¿Quiere decirle a alguien a su lado, cuidadito? Cuidadito, cuidadito. ¿Sabe una cosa? Hoy estamos viviendo en una época en la que constantemente las circunstancias en las que estamos involucrados, las relaciones, las situaciones que vivimos, cambian de forma muy acelerada. Hoy no es de extrañar que de pronto nuestra vida se vea invadida por situaciones que nos rebasan. ¿A cuántos de ustedes les ha sucedido que en apariencia las cosas están bajo control, están normales, tranquilas, y de repente la situación cambia de un instante a otro? Aquello que parecía estar a nuestro favor se ha vuelto en contra. Y muchas veces estamos experimentando esta clase de cosas, situaciones que nos rebasan o que simplemente son difíciles. Enfrentamos circunstancias que nos impiden avanzar con facilidad y mantenernos con estabilidad. Las circunstancias adversas suelen traer a nuestra vida inestabilidad. Cuando de pronto en nuestra vida llega la enfermedad, la escasez, el conflicto en las relaciones, en muchos casos esta serie de situaciones nos roban la paz, nos roban la tranquilidad y en algunos otros casos incluso nos roban el gozo. Cada situación no resuelta en nuestra vida comienza a desgastar nuestro ánimo y en muchos casos nos sentimos a punto de estallar. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así, a punto de estallar? Ustedes se sienten a veces semejantes como esa olla express, ¿verdad? Que ya está silbando, que ya está haciendo un ruido extraño. Psss. Y a veces no quisiéramos que nadie estuviera presente cuando esa válvula finalmente explote. ¿Cuántas veces las situaciones en nuestro derredor nos están orillando a tomar decisiones que en muchos casos no deseamos, pero que nos sentimos orillados a tomarlas? Aquí lo más importante de todo esto es que le permitamos al cielo gobernar, para que en medio de toda situación, en medio de toda circunstancia, nosotros encontremos bendición. En la vida nosotros enfrentamos situaciones diversas. Algunas de estas son sencillas o insignificantes. Debido al acumulado de presiones en muchas cosas, en muchas ocasiones, estas situaciones fáciles se salen de control y se desbordan. Y entonces tomamos una decisión equivocada. Un ejemplo claro de esto es Moisés. Moisés pastoreó al pueblo de Israel en el desierto por espacio de cerca de 40 años cuando el pueblo comenzó a quejarse una vez más. Y Moisés ya había traído sobre su vida a cuestas las críticas, los celos, los problemas familiares, los problemas de liderazgo. Y Moisés ya traía un acumulado sobre su vida. Y Moisés se presenta delante de Dios y le expone el conflicto que hay con el pueblo y Dios le dice: no te preocupes, háblale a la peña y yo les daré a beber agua. Pero Moisés, en lugar de hablar, golpea. Digan conmigo, en lugar de hablar, golpea. Y sabe, hay ocasiones en las que nosotros traemos un acumulado de cargas, de problemas, de situaciones no resueltas en nuestra vida, que a veces en lugar de tomar la decisión más simple, correcta, optamos por complicar las cosas. Y en ello nosotros siempre encontramos problemas. Moisés solamente debía hablar, pero golpeó. Y muchas veces nosotros estamos perdiendo el control de las circunstancias que enfrentamos y tomamos decisiones equivocadas que el día de mañana tendremos que lamentar. Por este motivo es que debes de tener cuidadito. Dile al que tienes a tu lado, cuidadito. Debes de tener cuidado y poner especial atención en la forma en la cual reaccionas. Nuestras reacciones van a determinar y van a mostrar mucho más de lo que tú te imaginas. Cuando nosotros no sabemos manejar nuestras emociones, no podemos controlar nuestras reacciones.
Y debemos de tener mucho cuidado de no convertirnos en cristianos de cómic. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes piensan, ¿cuándo me tomaron esa foto? Porque hay situaciones que enfrentamos en la vida que se salen de control y de pronto comenzamos a transformarnos, ¿verdad? Ya tu ojo se empieza a salir de su órbita y se te marcan las venas, se te sube el color y entonces a veces ya cuando la posesión es muy fuerte, hasta la voz te cambia, ¿no? ¿Cuántas veces estamos enfrentando situaciones adversas y por no saber gobernar nuestras emociones estamos reaccionando de manera equivocada? Cuando nosotros reaccionamos de forma equivocada, en ello cosechamos consecuencias negativas, cosechamos consecuencias que nos afectan. Ninguno de nosotros quiere ser un Hulk. Ciertamente las decisiones que nosotros tomamos siempre van a implicar un riesgo y siempre van a traer consigo una consecuencia. Pero, ¿cómo reaccionamos nosotros ante la adversidad? Cuando hablo de reaccionar, no puedo simplemente resumir en aquello que hacemos, sino también quiero que incluyamos la actitud con la que hacemos las cosas. La forma en la cual obramos, hablamos, las palabras que utilizamos, las actitudes que comenzamos a tener hacia aquellos que están en nuestro derredor. Muchas veces nuestra actitud cambia hacia las personas porque nos apoyamos en conceptos equivocados, nos basamos en prejuicios o intrigas. ¿Cómo estamos reaccionando ante las situaciones que se están saliendo de nuestra mano? ¿Cómo reacciona usted cuando alguien se le atraviesa en el tráfico? ¿Cómo reaccionamos? Necesitamos tener mucho cuidado y controlarnos. Cuando yo era más joven, bueno, muy joven, a los 17 años compré mi primer automóvil y era un bocho, un Volkswagen blanco, recuerdo, año 1980, era el modelo de ese auto, no creas que era mi edad, era el modelo de ese auto. Y recuerdo que en la primer semana Dios ha estado gobernando y ha estado transformándome, pero yo soy una persona, o fui una persona muy impulsiva. Entonces, ese Volkswagen me gustaba correrlo a todo lo que daba. Lo desvielé a los 5 días de tenerlo. Entonces, imagínese. Lo llevé al mecánico, se tardaron una eternidad en repararlo, ese auto nunca quedó bien y cada vez que ese auto me daba un problema yo me encolerizaba y deseaba aventárselo a un tren. Decía, ya quiero deshacerme de este auto y mis reacciones eran muy acorde a mi naturaleza. Pero muchas veces, lamentablemente, venimos a Cristo y no le entregamos el señorío de nuestra vida. Nos enfocamos en no pecar en lo externo, ¿verdad? Pero no tratamos con los aspectos internos. Y en Cristo debemos de tratar con lo externo y con lo interno. Entonces, hay quienes se están cuidando solamente de aquellas situaciones externas en su vida, pero no están prestando atención a aquello interno del corazón. Y nosotros hoy tenemos que tener atención en esto porque sin duda cada situación que enfrentamos va a requerir de nosotros una reacción. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros ante la adversidad? Y no solo ante esas situaciones duras o difíciles, sino cómo vamos a reaccionar nosotros ante la tentación. ¿Cómo vamos a reaccionar ante aquellas cosas que se están saliendo de nuestro control? Considere esto. Siempre que usted tome una decisión teniendo como impulso una emoción, usted estará colocándose en riesgo. ¿Por qué? Porque las emociones son volubles. Lo que usted ahorita quiere puede ser que el día de mañana ya no lo quiera. Les pongo un ejemplo. Te quieres casar con él y la chica dice, sí, es que está bien guapo, pero le dicen, se va a quedar pelón. Es que está bien fuerte, mañana estará panzón. O ella, es que tiene unos ojos tan lindos, sus pestañas me encantan, son postizas.
¿Se da cuenta? Si nosotros tomamos decisiones en base a las emociones, nos estamos colocando en un alto margen de error y riesgo. Por eso tenemos que tomar decisiones en base a convicciones. El Señor Jesucristo dijo, si alguien te pega en una mejilla, ponle también la otra. Cuando no se entiende las palabras de Jesús, solemos generarnos doctrinas equivocadas y muchos llegan a concebir que el mensaje de Jesucristo en esta porción de la Escritura es: nunca presentes resistencia, déjate pisar, déjate golpear, déjate maltratar por todo el que así lo desee. Ay, se me antojó pegarte, pégame. No es el mensaje del Evangelio. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo en este pasaje, cuando dice, si alguien te pega en una mejilla, ponle también la otra, la enseñanza, la esencia que está en este pasaje es: gobiérnate. Porque cuando alguien comete una injusticia con nosotros, nuestra naturaleza siempre buscará responder por impulso. Entonces el Señor está diciendo, no respondas por impulso, gobiérnate. Y cuando hayas gobernado tus emociones, entonces actúa en justicia. El problema que yo encuentro hoy día en muchos creyentes es que no están viviendo bajo el gobierno del Espíritu Santo en sus emociones. La palabra de Dios nos dice que no hemos recibido un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, el creyente del siglo XXI está llamado a vivir dentro del estándar del reino de los cielos. No porque los creyentes en la historia no lo hayan sido llamados a hacer, sino porque ese tiempo es nuestra oportunidad. Diga conmigo, mi vida es la oportunidad que tengo para manifestar la vida de Cristo en esta generación. Es su oportunidad. Usted no pretenda reflejar a Cristo en el cielo. El tiempo de manifestar el carácter y la naturaleza de Cristo es hoy día, cuando estamos en este cuerpo vendido al pecado. Es cuando nosotros tenemos que permitirle al Espíritu gobernar y que entonces la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Y no tenemos nosotros que dejarnos llevar por nuestras emociones. Hay personas a las cuales sus emociones las controlan, pero nosotros, los de Cristo, debemos aprender a controlar nuestras emociones. Pregúntale al de al lado, ¿las controlas o te controlan? ¿Sus emociones lo controlan a usted o es usted quien las controla? Los de Cristo estamos llamados a ejercer dominio. Dominio sobre todo aquello que ha sido puesto en nuestras manos, en nuestra vida. Hulk actúa por emociones y se deja llevar por su impulso. Se transforma y comienza a golpear a todos, a destruir todo. Pero cuando se relaja y se convierte en el Dr. Banner, él ya no es culpable de nada. No supe, fue el monstruo que habita dentro de mí. Y hoy día hay muchos cristianos que actúan así. Alguna situación se sale de control y entonces se transforman en ese cristiano de cómic y arremeten, gritan, dicen, hacen. Algunos hasta tienen así como puntería de los dardos, ¿no? Vamos a jugar así como dardos, pero con el cuchillo. Y después, ya que se relajaron, ay, perdóname, pero es que me hiciste enojar. Tenemos que aprender a hacernos responsables de nuestras reacciones. No podemos pasar la vida culpando a los demás de cómo reaccionamos nosotros. Tal vez sí, lo que hicieron otros te está afectando, te está incomodando, te está resultando algo difícil, pero tú tienes que aprender a controlarte y debes aprender a gobernarte. El problema es cuando no aceptamos nuestra responsabilidad
Y entonces comenzamos a culpar a medio mundo. Es que tú me sacas de quicio. Es que tú hiciste o dejaste de hacer, etcétera. Nosotros, los de Cristo, hemos sido llamados a reflejarlo. Y tenemos que vivir y practicar el dominio propio que nos ha sido dado. Entonces, ante las circunstancias más adversas o difíciles en su vida, usted debe de tener siempre presente una cosa, que necesita manifestar la naturaleza y el carácter de Cristo en su diario vivir. Porque cuando no reaccionamos como es propio del mensaje de la cruz, como es propio del mensaje del evangelio, entonces nosotros estamos desacreditando el mensaje que nosotros mismos proclamamos. Y necesitamos darnos cuenta que aún en las peores situaciones de Dios siempre tendremos una salida para reaccionar de la forma correcta. No solo ante la tentación, sino también ante los problemas, ante la adversidad, ante esas situaciones que ya lo rebasaron, situaciones que usted no puede controlar. ¿Cuántas veces ustedes se han sentido que no tienen el control? ¿Para cuántos de ustedes el vivir o experimentar esta clase de circunstancias les es duro? Hay personas que sufren si no tienen el control de las cosas. Les gusta controlar el inicio, el final y el proceso. Pero no se puede controlar la vida. La Escritura enseña que el cielo y la tierra pasarán. Solo la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces todo en esta vida está sujeto a cambio. Las cosas y las circunstancias que tenemos van a cambiar con el tiempo. Algunos de nosotros no nos gustan los cambios. Nos gustaría que las cosas fueran siempre fáciles, siempre sencillas, siempre predecibles. Pero la vida no es así. Por este motivo es que necesitamos aprender a reaccionar. Y si reaccionamos en base a nuestras emociones, en base a nuestros impulsos, esa situación no está haciendo otra cosa que colocándonos en riesgo. Por eso es importante considerar lo siguiente. Toda decisión tomada por emoción trae consigo un mayor nivel de riesgo que cualquiera tomada por convicción. Toda decisión implica en sí misma un riesgo. Pero si usted toma esa decisión por la motivación equivocada, usted se va a estar colocando en un mayor nivel de riesgo. Yo le pongo un ejemplo, el apóstol Pedro. La Escritura nos dice que el apóstol Pedro estaba en la barca junto con los otros 11 y el mar estaba embravecido. El viento soplaba muy fuerte y el Señor Jesucristo venía caminando sobre las aguas. Los 11 se espantaron, estaban paralizados del temor. Algunos de ellos gritaban: ¡es un fantasma! Pero Pedro, escuchando la voz del Señor, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Pedro se caracterizó por ser un hombre con un temperamento impulsivo. Ejemplo de esto es que cuando Jesús está en el Getsemaní y llegan los soldados a prenderlo, Pedro sin ningún reparo saca su espada y le corta la oreja a un soldado. Era un hombre que actuaba por impulso. Pero en este momento de la historia, Pedro no está actuando por impulso. Pedro está esperando la luz verde del cielo para moverse. Pedro está esperando la palabra que Cristo habría de soltar para que él, apoyado en esa palabra, pudiera caminar hacia su destino. Muchos de nosotros estamos esperando que las cosas en nuestra vida puedan ser controlables para entonces tomar decisiones, y no va a suceder. Tenemos que aprender a tomar decisiones aun cuando exista caos en nuestro derredor. Pedro lo único que esperaba era la palabra de Jesús. Pedro nunca le dijo: Señor, voy a ir a ti, pero si el viento deja de soplar, es más, congela el mar, congela el lago y ponme unos patines y patino contigo.
No le está diciendo eso. Él solo le dice, di la palabra y yo voy a caminar hacia ti. Y Jesús le dice, ven. Y entonces Pedro tiene que tomar una decisión. O se queda dentro de la barca porque sus emociones así se lo indican, o sale de la barca porque sus convicciones le dicen que Jesús tiene poder para sostenerlo en medio de su tormenta. Los otros 11 se quedan en la barca, pero Pedro sale de la barca y comienza a caminar sobre el agua. Algunos pudieran argumentar, pero se hundió, pero caminó. Hay quienes no tienen historias para contarle a sus nietos, pero hay quienes sí tienen historias que van a cautivar a sus nietos. La pregunta es, ¿en respuesta a qué actuó Pedro? ¿Su convicción o su emoción? Si él se hubiera movido por emociones, él hubiera dicho, ahorita les voy a demostrar que yo soy el más picudo de ustedes, que tengo la fe más arrojada. Es más, Jesús, mira, te voy a impresionar, voy a caminar sobre el agua. Jesús le hubiera dicho, a ver, hazlo. A su primer paso fuera de la barca, ese hombre ya estaría gritando. Pero Pedro no actuó por impulso, por emoción. Pedro actuó por convicción de la palabra que Jesús le había dado. Hay ocasiones en nuestra vida que tomar decisiones no es fácil. Tomar decisiones es confuso. Poder diferenciar lo que debo de hacer en este momento y lo que no debo de hacer a veces cuesta mucho trabajo. Pero la palabra de Dios siempre lo guiará a toda verdad. La palabra de Dios le mostrará qué es lo que usted debe de hacer en esos momentos de mayor presión. Y nosotros necesitamos escuchar el consejo de Dios. Otro ejemplo claro de esto es la historia del buen samaritano. El Señor Jesús comenzó a hablar acerca de este hombre y comienza la historia diciéndonos que a un hombre lo asaltaron unos maleantes, lo golpearon, le quitaron su quincena, su aguinaldo, le dieron una paliza y lo dejaron medio muerto. Pasó un pastor y lo vio y dijo, ay, tengo otras cosas más importantes que hacer, y siguió su camino. Pasaron los que participan de los cantos al Señor y dijeron, oh, se me va a hacer tarde para el ensayo, y siguieron su camino. Pero pasó una persona que no tenía mucho conocimiento de Dios, pero su corazón fue movido a compasión. Y entonces, teniendo la convicción de que si alguien podía hacer la diferencia en la vida de ese hombre era él, fue que se detuvo para sanar sus heridas y una vez montado en su cabalgadura, lo llevó al hospital. Estando en ese hospital o clínica, pasó 24 horas en ese lugar y pasadas esas 24 horas le dijo al recepcionista, aquí te dejo estos 2 cheques por X cantidad, cóbralos y si te hiciera falta algo de dinero para restaurar completamente la salud de ese hombre, yo te lo pagaré a mi regreso. Este hombre no estaba actuando por emoción, no estaba actuando por un impulso de, ay, pobrecito, es que mira cómo lo dejaron. No, estaba actuando por convicción. Su decisión implicaba un riesgo, implicaba un sacrificio, pero estuvo dispuesto a tomar la decisión porque sabía que lo que hacía era lo correcto. Nosotros tenemos que convertirnos en esa generación que se empeña en hacer lo correcto, no solamente delante de los ojos de Dios, sino también delante de los ojos de los hombres. Necesitamos ser esa generación que en medio de la crisis manifiesta la fortaleza de su carácter. Es muy fácil manifestar a Cristo cuando todas las cosas son cómodas o están a nuestro favor. Es muy fácil que parezcamos que acabamos de descender del cielo, ¿verdad? Ve a su hermano que tiene al lado, ve a su carita, parece que acaba de descender. Pero ¿sabe una cosa? A veces esa carita se transforma cuando los problemas llegan a su vida.
Por eso es que les digo que es en los tiempos de crisis donde se manifiesta la fortaleza del carácter de una persona. No es en los momentos de comodidad, no es cuando todo está a nuestro favor, es cuando todo está en contra, cuando las circunstancias en nuestro derredor nos están golpeando, cuando en realidad se manifestará de qué estamos hechos. Por eso debemos de considerar darle un espacio al cielo para que el cielo gobierne sobre nuestras emociones. Porque si el cielo gobierna nuestras emociones, podrá gobernar nuestras reacciones. Y tú debes de tener cuidadito en cómo reaccionas. Cómo reaccionas cuando las cosas no son como tú quieres. Cómo reaccionas cuando las circunstancias que enfrentas te han sobrepasado. ¿Cómo reaccionas cuando no tienes el control? ¿Qué es lo que hacemos? Necesitamos darle espacio al cielo para que el cielo gobierne nuestras emociones y una vez gobernadas nuestras emociones, el cielo tenga control sobre nuestras reacciones. ¿Ya ve qué sencillo es? Todo tiene que ver con que usted le dé un espacio al cielo en su vida. La Escritura nos da una pauta para enojarnos, pero dice, no peques. El problema es cuando nos dejamos llevar por el impulso del momento y entonces nos convertimos en un cristiano de cómic. Y ahí anda Hulk destruyendo todo lo que está a su paso. Y después, nada más decimos, era el monstruo dentro de mí. Dígale al que tiene a su lado, debes hacerte responsable de tus reacciones, porque tú eres responsable de tus emociones. Si no puede decir amén, diga ay. Considere lo siguiente, vamos a Segundo de Reyes, capítulo 6, versos 24 al 30. Por favor, búsquelo en su Biblia. Segundo de Reyes, capítulo 6. Mientras que usted llega ahí, leamos juntos este texto que tenemos en la pantalla y dice así: la reacción que tengas ante la presión en tu vida revelará lo que la gente a simple vista no puede ver. Como usted reaccione ante la presión, va a revelarle a otros lo que a simple vista no pueden ver. Y debemos de tener mucho cuidado en cómo entonces estamos reaccionando, porque con tu reacción le dices a la gente qué hay en tu interior. ¿Entendemos eso? Entonces, vamos a leer este pasaje y vamos a trabajar sobre Segundo de Reyes, capítulo 6, a partir del verso 24. En el contexto, la Escritura nos enseña que Israel está atravesando por un tiempo de crisis. No está enfrentando un problema cualquiera. Está ya teniendo un acumulado de problemas, lo cual se está convirtiendo para ellos en una crisis. Diga conmigo, crisis. Es en los tiempos de crisis donde se demuestra realmente cuál es la fortaleza de nuestro carácter. Cuando caminamos por la vida y todo parece marchar correctamente, ir viento en popa, pues es muy fácil mantenernos dentro de una forma de comportamiento. Pero ¿qué sucede cuando todas las situaciones se vuelven adversas? Cuando es más, nadie nos entiende. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo estamos nosotros actuando? ¿Por impulso? ¿Llevados por las emociones? ¿O estamos apoyándonos en la palabra de Dios y decidiendo en base a convicciones? Considere lo siguiente. Verso 24, dice la palabra de Dios así: algún tiempo después, Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible. Diga conmigo, un hambre terrible. Israel está viviendo dentro de una ciudad amurallada y el ejército de Siria
los ha rodeado. Hay ocasiones en las cuales nosotros comenzamos a experimentar tantas dificultades en nuestra vida que comenzamos a vivir dentro de una prisión. Lo que era su ciudad amurallada y que en algún momento de su vida era su protección, ahora era su prisión. Y dice la Escritura que ellos comenzaron a experimentar hambre. En otras palabras, hay ocasiones en las que las circunstancias en nuestro derredor comienzan a traer a nuestra vida tal nivel de problemas y situaciones que nuestros recursos internos comienzan a extinguirse. El ánimo, la pasión, el deseo, el impulso comienzan a perderse y nosotros comenzamos a experimentar un alto nivel de insatisfacción e inestabilidad. Es lo que le está sucediendo al pueblo de Israel. Ellos están sitiados, no pueden salir de su muralla, están encerrados y ellos están experimentando ahora toda la consecuencia de tener circunstancias en derredor que no pueden controlar, que no pueden gobernar. Hay personas para las cuales su prisión es su vida misma. Las circunstancias en derredor ya los han sobrepasado tanto que sus ánimos comienzan a consumirse, a menguar su fuerza, su capacidad, y entonces comienzan a atravesar por un proceso de inestabilidad en su diario vivir. Y dice la palabra de Dios que el hambre era tan terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba 5. Aquello que en algún tiempo, cuando había abundancia, era despreciable y no era considerado como para en ello encontrar algún beneficio, ahora las cosas habían cambiado completamente. Hay ocasiones en las que cuando las cosas marchan bien en nuestra vida, no consideramos prepararnos para los momentos de dificultad. Y cuando los momentos de dificultad llegan a nuestra vida, estos comienzan a cobrarnos un alto precio. Por este motivo es que nosotros tenemos que estar atentos a las circunstancias que se dan en nuestro derredor y siempre buscar que el cielo nos gobierne para poder reaccionar de la forma correcta. Dice la palabra de Dios, verso 26. Un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó: "Sálvenos, su majestad". El rey está recorriendo su muralla y una mujer de entre la multitud pone su esperanza en él. Digan conmigo, pone su esperanza en él. Porque para esa mujer el rey estaba vestido con su ropaje real, lo cual implicaba tener puesta su dignidad. La palabra de Dios nos enseña que nosotros hemos sido constituidos reyes y sacerdotes al servicio de nuestro Padre. Ahora bien, es importante que concibamos y entendamos que en este pasaje el rey está atravesando por una situación bastante compleja. Su pueblo está sitiado, su pueblo está pasando por hambre, está habiendo completa inestabilidad y caos bajo su autoridad. Pero nos damos cuenta de una cosa, que este hombre había estado acumulando en su vida las circunstancias que había estado enfrentando. Por este motivo es que cuando esta mujer le pide su ayuda, él responde de la siguiente manera. Entonces el rey respondió, verso 27, si el Señor no te salva, ¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? ¿Del lagar? ¿Qué te pasa? Diga conmigo, el rey está sacando su amargura. Y hay ocasiones en las que estamos enfrentando situaciones que nos están sobrepasando y que estamos esperando la mínima situación en nuestra vida para explotar y entonces sacar nuestra amargura. Recuerde lo que la Escritura enseña: de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando nosotros no le estamos dando espacio al gobierno del cielo en nuestra vida,
las circunstancias en torno a nosotros comienzan a moldear nuestra forma de pensar. Y entonces comenzamos a victimizarnos de las circunstancias. No hay cosa peor que usted puede hacer ante la adversidad que considerarse una víctima. Nunca se victimice. Jamás. El rey en lo íntimo comenzó a victimarse y esto lo llevó a expresar su amargura. Yo no te puedo ayudar. ¿No te das cuenta que todos estamos en crisis? ¿Que no entiendes? ¿Que yo tampoco tengo alimento en mi mesa? Y el rey comienza a expresar toda su amargura y su dolor y ella, bueno, yo nada más le decía. Pero ¿por qué esta mujer clamó al rey? Diga conmigo, porque ella representaba algo, porque él representaba algo para ella. El rey era el hombre en autoridad. Entonces, esta mujer, al verlo, vio en ella, en él, en el rey, su ventaja. ¿Entendemos esto? Siempre nuestra autoridad representa nuestra ventaja. Y necesitamos considerar lo que a continuación la palabra de Dios nos dice. Este hombre entonces habló de lo que había en su corazón, y en su corazón solo había desmotivación, en su corazón solo había amargura, en su corazón solo había dolor. Y dice la palabra del Señor que esta mujer entonces comenzó a quejarse. El rey saca la amargura de su corazón y lo que cosecha de la gente bajo su autoridad es queja. Líderes y ministros, todo lo que ustedes expresen, la gente en su derredor los oirá y los que están bajo su autoridad lo repetirán. Ese rey está hablando como necio y veremos más adelante cómo quienes están bajo su autoridad se expresan de la misma forma que él. Este hombre debió de haber buscado al Señor y haber traído paz, palabras de consuelo, palabras de paz, palabras de aliento a su pueblo. Pero él les responde con desesperanza, con desmotivación. ¿Y qué encuentra? Acusación, pleito, señalamientos. Todo lo que nosotros expresamos requiere de un campo fértil para producir fruto. Para que un chisme subsista, requiere de chismosos. Para que una intriga se mantenga con vida, requiere de gente intrigosa. Para que una división se mantenga, requiere de gente que no sepa amar. ¿Qué sembró el rey? Su amargura, su impotencia, su insatisfacción, y comenzó a cosechar quejas. ¿Qué está sembrando usted con sus reacciones? Cuando usted se le exige un poco más, es que el pastor debería de considerar que no tengo tiempo. Pide vacaciones, brother. Con gusto. Necesitamos entender que las cosas las tenemos que aprender a manejar de la forma que el cielo lo determina y no de acuerdo a cómo nuestro impulso nos lo está diciendo. Dice la palabra de Dios que entonces esas mujeres comenzaron a quejarse. Una mujer comenzó a acusar a la otra. Esa mujer me propuso que le entregara mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos el de ella. ¿Se da cuenta el nivel de crisis que ya están viviendo? En este pasaje yo encuentro dos tipos de personas.
que reaccionan de forma diferente ante la adversidad. Pero leamos todo el pasaje para que tengamos una idea más clara. Entonces ella se quejó y dijo: esa mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido. Dos diferentes formas de reaccionar ante la presión. Los hijos representan en la escritura los sueños, el futuro, tu ventaja, tu estabilidad de mañana. Hay personas que cuando están ante la crisis, ante la adversidad, su reacción es equivocada y lo primero que comprometen es aquello que les asegura estabilidad en el futuro. Comprometen sus sueños, comprometen sus anhelos. Pero hay otra generación que los esconde de la adversidad. Dice la palabra de Dios que esa mujer entregó a su hijo. O renuncio a la posibilidad de mañana trascender o me muero. Y esa mujer sacrificó a su hijo. Y dice la escritura que lo cocinaron. ¿Cómo lo harían? Niño en escabeche o en jitomatado. Como había crisis, tal vez solo encebollado. Pero se lo comieron. Diga conmigo, se lo comieron. Me está mostrando algo el Espíritu Santo. Cuando te dejas llevar por tu impulso y te comes lo que no debieras comer en ese momento, el día de mañana volverás a tener hambre. Esa mujer reclamaba al hijo de la otra porque ya volvía a tener hambre. Tienes que esperar los tiempos de crisis hasta que Dios te dé lo que Él quiere darte. Y entonces no volverás a pasar hambre, no volverás a sentirte insatisfecho. Ella ya quería comerse el niño de la otra porque ya tenía nuevamente hambre, porque tomó una decisión basada en emociones y no en convicciones. Si tú tomas decisiones solo por el impulso de tu emoción, una vez suplida tu emoción, tu corazón, como es voluble, deseará otra cosa y aquello que obtuviste dejarás de tenerle interés. Entonces necesitamos pedirle al cielo que gobierne nuestras emociones para controlar nuestras reacciones. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando la tentación venga a nuestra vida o los problemas o las circunstancias nos rebasen? Cuando no tengamos control de ellas, tenemos que considerar que nuestras decisiones o marcamos un destino estable o truncamos nuestro destino. La mujer que puso a su hijo para que lo cocinaran y se lo comieran, ya no tenía expectativa de futuro. Pero la que escondió a su hija o a su hijo, aun cuando ella muriera, sabía que su legado iba a trascender. No comprometas tus sueños, no comprometas tus anhelos, no comprometas aquello que deseas por causa de un impulso en tus emociones. Permítele a Dios dirigirte y Él siempre te guiará a toda verdad. Verso 30, dice la palabra de Dios: al oír la queja de la mujer, el rey se rasgó las vestiduras. El rey está caminando, sacando su amargura, está sembrando insatisfacción y lo que está cosechando es queja. Y cuando escucha la queja de su pueblo, la incomodidad, la insatisfacción de ellos, su reacción ante la presión
es el de rasgar sus vestiduras. Sus vestiduras reales representan su dignidad. Cuando venimos a Cristo Jesús, Él nos vistió de dignidad. Tú tienes una dignidad como hijo de Dios. Y cuando tu reacción no es congruente a quién eres, no a lo que haces, sino a quién eres, entonces tú estás destruyendo tu dignidad. Nadie puede robar tu dignidad, nadie puede quitarte tu dignidad, solo tú puedes echarla abajo. En la vida vas a encontrarte gente que disfruta atacarte, gente que frente a ti te sonríe, pero detrás de ti habla pestes. Pero sabes, ninguno de ellos puede destruir tu dignidad, sino solo tú. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros entonces? Era el rey y reaccionó equivocadamente. Se rasgó los vestidos. Hizo a un lado su dignidad. Dios te ha colocado un vestido de dignidad. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Y el lino fino representan las acciones justas de los santos. Diga conmigo, acciones. No existiría una acción si no fuera originada por una reacción. Estás reaccionando a un pensamiento, estás reaccionando a una situación. No, es como si quisiera hacerle a Gil cosquillas en la planta del pie, reaccionaría. Entonces tomaría una decisión, retirar su pie o si le gusta dejarlo ahí. ¿Entiende eso? Entonces cuando dice la Escritura que a la esposa, a la amada, a la iglesia, se le concedió el ser vestida de lino fino, y el lino fino representa sus acciones justas, está refiriéndose a que la reacción de la iglesia debe de ser acorde a la dignidad que Dios ha determinado colocar en ella. Entonces no es nada más reaccionar porque así reaccionan los López. No es nada más responder porque así reaccionamos los Jiménez, ¿no? O los Muñoz. Vi a mi amiga Rocío y me acordé de ella. No es por esto, sino es por la dignidad. Diga conmigo, es por la dignidad que fue colocada sobre mi vida. Ese rey tenía un vestido de rey. No iba vestido de mozo, no iba vestido de lo que usted quiera, ni de soldado siquiera. Iba con sus vestiduras reales. Y cuando cosechó lo que sembró, entonces él reacciona de forma equivocada. Y su reacción le reveló a la gente aquello que a simple vista la gente no podía ver. Fíjate lo que dice el texto, dice: al oír la queja de la mujer, el rey se rasgó las vestiduras. Luego reanudó su recorrido por la muralla y la gente pudo ver que debajo de su túnica real iba vestido de luto. La gente no podía ver lo que había en el interior del rey hasta que él hizo a un lado su dignidad. Ustedes no pueden ver mi corbata de forma completa. Pero si yo reacciono quitando aquello que, digamos, me provee dignidad, entonces pueden ver lo que a simple vista no podían ver. ¿Entendemos? Me impresiona esto que dice la Escritura, en este momento me llama la atención. Dice que reanudó su recorrido. Hay personas que no están considerando el poder de las reacciones. Él siembra insatisfacción, cosecha queja, se altera y reacciona equivocadamente y rasga sus vestidos y sigue como si nada. Pero a su paso, la gente va viendo por su reacción
lo que había en su interior. ¿Cómo reaccionas cuando las cosas no se dan como tú quieres, no son como tú esperas? ¿Qué palabras expresas? ¿Qué palabras declaras? ¿De qué forma lo haces? Tus actitudes. Todos los que son servidores en esta casa deben de tener presente que Dios los ha vestido con una dignidad especial y que la congregación los ve con esa dignidad y que en sus reacciones ustedes puede ser que echen abajo el concepto que la gente tiene de ustedes. La gente los ve como nuestro tecladista, como nuestro guitarrista, como nuestros directores de alabanza, como sus pastores, como los encargados de librería, camarógrafos, sonidos, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando la situación en nuestro derredor ya no nos es agradable, ya no es cómoda? ¿Cómo estamos reaccionando? Nuestra reacción, aun cuando tú consideres ya pasó, le está dejando a la gente ver algo que a simple vista, antes de tu reacción, no podían ver. Tenemos que aprender a reaccionar. Y aun cuando haya cosas que nos molesten, controlarnos. No estoy diciendo nunca te vas a enojar, sí te vas a enojar. Es natural, es humano, pero no peques. No hagas aquello que ponga tu dignidad de lado. No hables ni expreses cosas de tal forma que aquellos que están cerca de ti lo escuchen el día de mañana, lo repliquen y aún con sus conceptos personales. Dice la palabra del Señor que la gente pudo ver qué había debajo de su túnica real y ese rey iba vestido de luto. El luto representa muchas cosas: dolor, soledad, tristeza. Y hay ocasiones en las que en nuestro derredor hay tanto caos, hay tantas situaciones adversas, que eso es lo que está debajo de nuestra vestidura real. Y cuando reaccionamos de forma equivocada, no conforme a la dignidad que se nos ha dado, cuando comenzamos a hablar no de acuerdo al lugar que nosotros ocupamos, entonces la gente que está bajo autoridad comienza a ver aquello que no corresponde a alguien que ha sido puesto en dignidad. Dice la palabra del Señor, verso 31. Entonces el rey exclamó: que el Señor me castigue sin piedad, si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo. Este hombre comenzó a buscar responsables, en lugar de hacerse responsable de aquello que él tenía que enfrentar. Él quería matar ahora a Eliseo y no estaba siendo responsable de aquello que sus reacciones habían provocado. Y la gente bajo su autoridad ya comenzaba a expresarse como él se expresaba. Acompáñeme al verso 33, porque nos dice la escritura que Eliseo recibe por revelación todo lo que el rey comenzaba a tramar en su contra. Y dice Eliseo: va a enviarme un mensajero. Y llega ese mensajero, verso 33. No había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y le dijo: esta desgracia viene del Señor. ¿Qué más se puede esperar de él? El mensajero del rey está replicando lo que ha escuchado en labios del rey. Si en nuestra vida hay amargura, si en nuestra vida hay pesar, si en nuestra vida hay dificultad, no tenemos por qué estar buscando culpables, y menos a aquellos que no tienen nada que ver con las situaciones que estamos enfrentando. Hay personas que les gusta buscar culpables, buscar responsables de las situaciones que ellos de forma personal enfrentan. Y sabe una cosa, tenemos que dejar de buscar culpables. Tenemos que empeñarnos en buscar o proponer soluciones. Y en lugar de estar buscando aquí o allá culpables, tenemos que
enfrentar aquello que en nuestra responsabilidad tenemos que enfrentar. Ese mensajero expresó lo mismo que en el corazón del rey había. Estamos viviendo un tiempo de desgracia y esto pues, procede de Dios. ¿Qué más puedes esperar de Dios? Estaba lleno de amargura, estaba lleno de insatisfacción, de inestabilidad. Pero la gente bajo su autoridad comenzó a tener esa misma forma de ver las cosas y expresaban igual. Qué triste cuando nosotros comenzamos a reaccionar, a hablar o manejarnos a causa de lo que una emoción provoca y no por causa de una convicción. Ay, es que sentí que ya no me querías. ¿Te dije? Ya no te quiero. Lárgate. ¿Ah, que no? Entonces, ¿de dónde te generas ideas? De tu ociosidad. Deberías de orar en lugar de estar de ocioso pensando, ¿y por qué ya no me saludó a mí? Póngase a orar y déjese de cosas. Pero buscamos culpables. ¿Y quién de alguna forma aligere nuestra carga? Si tienes problemas, pídele a Dios que te ayude, busca consejería, pero no busques culpables. Tenemos que aprender a ser responsables de la forma en la cual reaccionamos. Toda decisión que tomemos traerá consigo consecuencias. Y usted y yo tenemos que aprender a reaccionar de la forma correcta. Este hombre dijo, ¿qué se puede esperar de Dios? Pero no eran sus palabras, eran las palabras de su autoridad. ¿Cómo nos estamos expresando nosotros en los momentos de dificultad o caos? Considere lo que dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo 4, versos 22 al 24. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ese rey estaba vestido de ropas reales, pero su reacción ante la adversidad, ante la presión, le mostró a su pueblo lo que ellos a simple vista no podían ver. Ese ropaje que correspondía a la vieja naturaleza. Esa naturaleza que a causa de estar lejos de Dios nos condenaba a la muerte. Se olvidó de quitarse ese ropaje. Y todo lo que en la naturaleza pecaminosa no le des muerte, el día de mañana querrá tomar el control. Escucha bien lo que te acabo de decir. Todo lo que en tu naturaleza pecaminosa no le des muerte, el día de mañana querrá tomar el control. No hay nada de tierno en la naturaleza pecaminosa. No hay nada de bonito ni de agradable. Si tú le das espacio, querrá controlarte, querrá gobernarte. Ese rey, debajo de su dignidad, tenía una naturaleza pecaminosa con la cual no había tratado. Y cuando se presentó la oportunidad, su reacción reveló lo que había en su interior. Que cuando estés ante la tentación, la prueba o la dificultad, y algo mueva tu dignidad, que no se vea tu vieja naturaleza. Que se vea que Dios está en un proceso contigo, pero que no se vea que debajo de esa dignidad hay algo que pueda producir en ti vergüenza. Para ello necesitamos ser renovados en la actitud de nuestra mente. Sí, la ciudad estaba sitiada.
Samaria estaba pasando por momentos difíciles, pero el problema no estaba en el ejército sirio, ni el problema estaba en la escasez dentro de la muralla. El problema estaba en la mente de cada uno de aquellos que estaban atravesando las circunstancias. Si tú quieres aprender a reaccionar, primero tienes que cambiar tu manera de pensar. No es que tu suegra tenga el don de sacarte de quicio. Es que tu pensamiento en relación a sus expresiones ya están prejuiciadas. Y esa persona que te saca de tus casillas no es en sí por la persona, es por los pensamientos que le has dado lugar en tu mente en relación de esa persona. Si tus pensamientos cambiaran en relación a él o ella, sería tu mejor amigo. Pero muchas veces vivimos con un montón de prejuicios, intrigas, mentiras, chismes. Y lo único que estamos alimentando es esa vestidura corrupta. Que cuando llega el momento de la prueba nos rasgamos nuestra dignidad y lo que la gente ve es lo que a simple vista no podía ver. ¿Y eso qué es el líder? ¿A poco hablan así los líderes? Uy, ya me imagino cómo ha de ser entonces el pastor. Te digo un secreto, si tú no reaccionas bien, me andas quemando. Así que no lo haga. Reaccione bien como es digno de su propia dignidad. Y le aseguro que si usted reacciona bien, nadie va a pensar en mí. El único beneficiado es usted. Pero si usted lo hace mal, sí piensan en mí. Porque como en algún momento les dijera, siempre el fracaso es huérfano, pero todos se pelean por la paternidad del éxito. Así que, iglesia, reaccionemos de forma correcta. Seamos renovados en la actitud de nuestra mente. Y dice la palabra de Dios, y deben ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Una naturaleza con dignidad. Este rey, antes de ponerse sus ropas reales, se vistió de luto, ¿sí o no? Si no, andaría como Superman, con la ropa interior de fuera. ¿No? ¿No se pone primero sus mallas y luego su calzoncillo? No, él puso primero su atuendo de luto, aceptó una condición en su vida. Y después sobre esa condición quiso matizarlo, maquillarlo de dignidad. Pero no trató con el primer vestido, que debía de desecharlo de su vida. Algunos quieren caminar su vida cristiana con éxito cuando no han estado tratando con la naturaleza pecaminosa que hay en su interior. Por eso reaccionas como reaccionas. Y cuando reaccionas le dejas ver a otros lo que a simple vista no podían ver de ti. Y cuando tú les revelas lo que hay debajo de tu dignidad y no corresponde con quien has sido llamado a ser, caes de su gracia. Ya no eres lo que a sus ojos eras. Pudiéramos decir, pues mientras no caiga de la gracia de Dios, ¿qué me importa? Porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante de los ojos de Dios, sino también delante de los ojos de los hombres. Entonces, cuidadito con sus reacciones. Reaccionen como lo que son, no como quieren. Reaccionen como deben, no como su impulso les dice, no como el Hulk los anima, no como el monstruo que hay en ti. Reacciona como quien eres, creado a imagen de Dios, con una dignidad
que manifiesta la verdadera justicia y la santidad. ¿Te imaginas al pueblo decir: ¿viste al rey? Está vestido de luto. En su interior no hay congruencia con su exterior, con su dignidad. Mantengan su dignidad. Mantengan la dignidad que el cielo ha colocado sobre sus vidas, cuidando darle espacio al cielo para gobernar sus emociones y así tener control sobre sus reacciones. Y entonces siempre manifestarán la justicia y la santidad que proceden de Dios, porque es la dignidad que se les dio. Amén. Póngase de pie. Cuando usted sienta que no puede controlar su reacción, acuérdese de esto. Cuidadito. Cuidadito cómo reaccionamos. ¿Dios le habló? ¿O ya está dormido? Vamos a orar a Dios y vamos a poner delante de Él aquellas áreas de nuestra vida que nosotros sabemos que nos cuesta trabajo controlar, gobernar. ¿Quiere hacerlo? Cierre sus ojos y hable con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos ante ti, reconociendo que aún necesitamos que metas tu mano en nuestra vida, en nuestro corazón, y moldees todo lo que somos. Señor, reconocemos que somos barro y tú el alfarero. En el glorioso nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes a mantener siempre en alto la dignidad que nos proviste. Todo lo que nos has dado y todo lo que has puesto a nuestro cuidado, te pedimos, Señor, que no lo echemos abajo por las reacciones fruto de un impulso emocional. Ayúdanos a controlar nuestras emociones. Ayúdanos, Señor, siempre a vivir tomando decisiones basados en la convicción que tu palabra produce a nuestro corazón, para que en todo momento tengamos la seguridad de vivir en paz y tener felicidad. Señor, trabaja en nosotros, moldéanos, perfecciónanos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Aunque usted no lo vea, hay sobre de ustedes un vestido de dignidad. Desde el día en el que vinieron a Cristo y fueron lavados con esa preciosa sangre carmesí, se les dio un vestido de dignidad. Las circunstancias de la vida querrán arrebatarles ese vestido y que ustedes manifiesten lo que eran en su vida pasada. No lo permitan. Que sus emociones no los gobiernen, que ustedes gobiernen sus emociones para determinar entonces sus reacciones. Amén. Padre, te damos gracias por la palabra compartida en esta tarde. Ahora te pedimos, Dios, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, que recibas con agrado